Bueno, vamos a continuar hoy con nuestro estudio, nuestras predicaciones, nuestras devocionales acerca de 2 Corintios, siguiendo el texto bíblico. Y vamos a leer hoy 2 Corintios 12, desde el 14 en adelante. Y dice, 2 Corintios 12, desde el 14 en adelante. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó Tito acaso? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidia, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Eterno Dios, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, mi Cristo, porque tú eres bueno. Bendícenos, Señor, y enséñanos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, venimos viendo cómo Pablo venía defendiendo su ministerio, comparando, haciendo una clara comparación entre cómo son aquellos ministros de Cristo y cómo son aquellos ministros que no son de Cristo, que son falsos maestros, que eran los que habían ingresado a las filas de Corinto, de la iglesia de Corinto, para dividirla, para enseñar falsa doctrina, para enseñar para traer falsas enseñanzas que podían llegar a destruir al pueblo. Y Pablo estaba preocupado por esa situación y él anhelaba que los corintios volvieran en sí. Y recurrió a muchas cosas. Les habló claramente, los exhortó, e incluso llegó al punto de comparar su vida ministerial y su vida hasta devocional y de oración, y de cómo Dios se revelaba a él para eso. Y por último les dice, ven, ustedes me obligaron, he hecho una locura, cometí una locura al llegar a este punto para defender mi ministerio. Pero Pablo estaba muy preocupado por los corintios, porque, claro, habían entrado estos falsos maestros y amenazaban con desviar a los corintios de la fe verdadera a la que Pablo los había llevado, de esa fe en Cristo Jesús, un Cristo crucificado, como dice él, os he predicado a Cristo y a este crucificado. Para ser llevados a una expresión religiosa que decía ser cristiana, pero en realidad no lo era. Una expresión religiosa que intentaba hacerse pasar por cristianismo, pero con todos los beneficios que pudiera tener el cristianismo, sin ninguno de los problemas que pudiera tener el cristianismo. O sea, Pablo mismo se los dijo, dice, ellos hacen todo eso, buscan esto, buscan llevarlos a ese camino. ¿Por qué? Porque no quieren sufrir, porque quieren que estén cómodos, quieren estar cómodos. Entonces, y Pablo les dice, miren, en el Imperio Romano tal como está, ser cristiano y estar cómodos son cosas que no pegan una con la otra. Ser cristianos y vivir en seguridad no van juntas, no es un combo.
El cristianismo en el Imperio Romano no hacía combo ni con la tranquilidad, ni con la paz, ni con la prosperidad económica, ni con llevarse bien con el emperador, por todas las costumbres que había ahí en Corinto y en todo el Imperio Romano. Era se tenía que rendir servicio al emperador y se tenía que presentar libación al emperador como si fuera un dios. Y incluso el Imperio Romano tomaba vuelta a vuelta distintas actitudes delante de los cristianos. En algunas ocasiones los dejaba estar, en otras ocasiones los perseguía abiertamente, como en el caso de Nerón o Diocleciano, emperadores que fueron sucediéndose. Otros, por otro lado, decían, bueno, si nadie los denuncia, no hagan nada, déjenlos sin problema, pero si alguien los denuncia y no sacrifican al César, no, mátenlos directamente. O sea, era incompatible el cristianismo con la sociedad romana. Tal como es incompatible hoy el cristianismo con nuestra sociedad. Una sociedad que está hundida en el pecado, hundida en la depravación, hundida en los más viles, delitos que pueda un ser humano hacer, como por ejemplo matar a un niño en el vientre de su madre. Y eso, por mencionar una de las leyes que Argentina lleva adelante y tiene. Argentina y casi todo el mundo, porque en casi todo el mundo se está promoviendo lo que se llamó Agenda 2030, que llevaba adelante toda la cultura LGTB, toda la cultura pro LGTB, todas las leyes que eliminaban la igualdad ante la ley. El mundo va por un camino y el cristianismo va por otro camino. De manera que cada vez se está haciendo más incompatible el cristianismo con llevarse bien con el mundo. Antiguamente, años 60, 70, yo me convertí en el año 78, ser cristiano era prácticamente, ay, mira, se va a la iglesia evangélica, debe ser un buen tipo, debe ser una buena persona. O sea, es como que había una cierta tolerancia hacia el pueblo evangélico y hasta se los bien consideraba. Hoy en día el evangélico está abiertamente, o debería estar el cristiano abiertamente en oposición con la cultura de este mundo. En oposición con la cultura de este mundo. Hay historiadores que incluso y politólogos y sociólogos que ya han detectado y han visto que hay un ataque directo de parte de todo este conglomerado social en contra del cristianismo, porque como el cristianismo verdadero es sal y es luz, es hasta ahora el único freno a través del cual o por el cual los avances pecaminosos del mundo no han llegado a buen puerto todavía, al puerto que ellos desean, porque que han llegado a varios puertos, han llegado. Entonces, en estos tiempos se está haciendo tan incompatible como en aquellos tiempos en la vida cristiana. Y Pablo lo sabía muy bien, lo tenía bien claro en su tiempo y sabía que que esos tiempos continuarían. Que los posteriores tiempos, como los tiempos en los cuales, que son los tiempos de la iglesia, los tiempos finales, aquellos tiempos en los cuales ya la salvación se ha presentado claramente a través de Cristo y de ahí en adelante el mundo camina hacia el final, esperando la manifestación del Señor. Entonces Pablo tenía bien claro que era incompatible el mundo en el que él vivía con el cristianismo, como debemos tener en claro hoy que es incompatible el mundo en el que vivimos con el cristianismo verdadero, lógicamente, con algunas pseudo cristianismos que se ven hoy en día y que lamentablemente son bastante comunes. Vemos iglesia, pastores, miembros de iglesia que se llevan bien con los políticos, que se llevan bien con
incluso aceptan las tendencias LGTB dentro de sus iglesias y incluso de sus ministros. O sea, vemos un montón de expresiones que tratan de llevarse bien, como muchos corintios querían llevarse bien con el mundo. Por eso es que los aceptaban, porque los corintios decían, está todo bien, pero aceptamos a Cristo, vivíamos en pecado, pero encima hay que sufrir. Encima hay que sufrir. Y capaz que viene uno y te denuncia y te vas al circo romano a que te maten. ¿Por qué? Si podemos vivir tranquilos. ¿Por qué meterse en problemas predicando el Evangelio tal como el Evangelio es? Prediquemos el Evangelio, digamos que Dios es amor, que Él tiene un plan maravilloso para ti, que ven a Cristo y todas las cosas te van a salir bien, vení a la iglesia y tu vida va a cambiar y va a ser mejor. ¿Por qué decir que venís a Cristo y venís para estar en contra del mundo y el pecado? Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y el mundo entero está bajo el maligno, como dice en Santiago y dice el apóstol Juan. O sea, la sociedad corintia, como nuestra sociedad, era incompatible con el cristianismo. Tanto es así que se había desarrollado, ¿vieron cómo se desarrollan esos nuevos neologismos, esas nuevas palabras, que es muy común en el lenguaje de hoy? Habían transformado en verbo la palabra corintio y traducido a hoy sería vamos a corintear, como diciendo vamos a living la vida loca, vamos a corintear. Y ellos vivían en medio de esa situación, una situación que bien describe Pablo también en 2 Timoteo 3, 1 en adelante. Segunda de Timoteo 3, del 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, entendiéndose los postreros días como los días posteriores a la resurrección y ascensión de Cristo. O sea que ellos sabían, tú debes saber esto, lo dice porque Timoteo iba a vivir esos tiempos peligrosos. No es que los tiempos peligrosos van a venir ahora, ya estamos desde los tiempos de Pablo en tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, van a parecer bonitos, pero van a negar la eficacia de ella. A estos evita. O sea, parece que estaba pasando lista en el Congreso de las Naciones, Pablo. Dice, y a estos evita. O sea, Pablo sabía qué era lo que estaba pasando en Corintio y sabía qué era sabía qué es lo que está pasando ahora porque era lo mismo que pasaba en ese momento. Una sociedad totalmente degradada, en donde todas estas cosas eran comunes. Todas estas cosas eran comunes y eran características de esos falsos maestros que habían ingresado a Corinto con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, como diciendo, si el Señor, el amor de Dios, todo, pero no obran con el amor de Dios, obran con su propia malicia, con sus propias intenciones, pero no obran realmente con
el amor de Dios o con las formas de Dios o con el estilo que Dios nos da, como Dios quiere que obremos. Ellos se manejan de otra manera. En medio de toda esa situación, dice, como ya sabía de los corintios y de todo el mundo, no, que era lo que también se esperaba de los falsos maestros, y a veces se espera hasta con alegría. Dice, bien los recibís, habíamos leído. Dice, y me preparo por tercera vez a ir a vosotros. Y era una tercera visita a Corinto, una iglesia evidentemente a la cual él amaba mucho, había fundado, había pasado mucho tiempo en ese lugar, y ante los problemas que sucedían no quería perder el trabajo realizado, no quería perder aquellas almas que habían sido ganadas para Dios. Dice, y no seré gravoso, o sea, voy a ir de nuevo y no pienso vivir de ustedes. No pienso vivir de todo. ¿Por qué? Porque el hombre de los últimos tiempos, como leíamos en Timoteo, es un hombre avaro. Es un hombre que si puede evitar poner un peso, lo va a hacer. Un hombre que si puede vivir de los demás, lo va a hacer. Y ahí es una de las grandes diferencias que Pablo plantea. Yo no vivo de ustedes. Yo no soy como esos falsos maestros que a lo que van es a vivir de ustedes. Yo no les voy a hacer grabar. ¿Por qué? Porque no busco lo de ustedes. No busco lo vuestro. No busco que me ofrenden grandes ofrendas. No busco que me ofrenden un auto, que regalen un auto, como podemos ver en internet, como podemos ver en tantos lugares, como podemos saber a veces que se predica y enseña en algunas iglesias. Dice, yo no busco lo vuestro. Una gran diferencia entre los verdaderos maestros y los falsos maestros. Es una enorme diferencia. Pablo no buscaba lo de ellos. Como un verdadero siervo de Dios no busca lo nuestro. No busca lo nuestro. No está indagando a ver si esta viejita puede heredarme el terreno o la casa, entonces la voy a visitar, y si no tiene nada la dejo que se muera sola. Pablo no está en esa mezquindad. Pablo no está en esa mezquindad. Es decir, bueno, las reuniones estas, bueno, no las hacemos más, porque vieron que vienen solamente personas mayores, pobres, que no pueden. Entonces, ¿para qué vamos a gastar la luz del templo? No hagamos más esta reunión. Vamos a hacer la de los sábados y los domingos, que ahí viene mucha gente, se ofrenda mucho. Escuela dominical, ¿para qué? Si los chicos no ofrendan ni diezman. Entonces, ¿para qué vamos a andar gastando tiempo en la escuela dominical? Pablo no era así. Pablo no buscaba lo de los corintios. Como el verdadero siervo de Dios, no busca las posesiones de aquellos a los cuales ministra. Como también se lo quería decir a ellos. Miren la diferencia. Vean la diferencia. Que se quede bien marcada la diferencia en ustedes, en sus corazones. Dice, si no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él buscaba a los corintios, el corazón de los corintios, porque ya sabía tal vez tenía en mente el pasaje de Jeremías y las palabras del profeta Jeremías. Pablo, como estudioso del texto, contextualizaba cada palabra de la Biblia con el resto de la Biblia. Cada palabra de la Biblia está metida adentro de la Biblia. Parece una perogrullada, pero cada palabra de la Biblia, cada oración en la Biblia, cada sentencia, todo está metido dentro de toda la Biblia. De manera que una palabra, un texto, sin el contexto inmediato, que son los versículos que anteceden y siguen, o el contexto general de la Biblia, no puede contradecir ese contexto general. Yo no puedo tomar un texto suelto
y decir, bueno, la Biblia, eso leíamos al comenzar la reunión, el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Claro, nosotros podemos decir, tomar el texto y decir, mira, la Biblia dice que no hay Dios. O sea, no se hace esto así tan burdamente, pero sí se toman textos y se los lee fuera de su contexto general para decir cualquier cosa menos lo que dice el texto, efectivamente. Claro, no hay Dios, dice el necio en su corazón. La gente normal sabe que hay Dios. Pero el necio dice que no hay. Entonces, Pablo probablemente tenía en mente el contexto general de la palabra de Dios y Jeremías 31, y vamos a leer desde el 31. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Haré un nuevo pacto y los quiere escribir en su corazón y en su mente. Y Pablo estaba interesado en eso, en el corazón y en la mente de los corintios. Como el verdadero siervo de Dios está interesado en el corazón y en la mente de aquellos que ministra. ¿Por qué? Porque es un nuevo pacto que podemos leer en Hebreos del 5 al 7 y en tantos lugares. Es un nuevo pacto que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque el pueblo invalidó el primer pacto, faltando al primer pacto. Y nosotros invalidamos ese primer pacto. Nosotros, porque no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron. A una se extraviaron. A una se extraviaron y pecaron y se fueron de la presencia de Dios. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, estableció este nuevo pacto a través de Cristo. Pero claro, los falsos maestros siempre tratan de reeditar aquel antiguo pacto, de rehacer y reformular ese nuevo pacto y meterlo dentro de este pacto que Cristo hizo con nosotros. Y son también incompatibles. Son también incompatibles. No podemos, porque nosotros somos el Israel de Dios. Y no podemos tomar las palabras y retorcerlas para nuestra conveniencia. El pacto está escrito en nuestros corazones. Y los falsos maestros siempre tienen ritos, cosas que nosotros tenemos que hacer para que nos vaya bien, cosas que nosotros tenemos que hacer para que Dios nos bendiga, y generalmente esas cosas que tenemos que hacer por lo general es dar dinero. Y si no, bueno, a las pruebas me remito, podemos verlo en internet sin problema o en su iglesia este domingo. Entonces, Pablo dice, Pablo pensando en Jeremías dice, no, hay un nuevo pacto y la ley está en nuestro corazón, está escrita y está en nuestra mente. Y ya nadie puede decirle, conoce a Dios, porque cada uno le conocerá. Y dice, nadie enseñará a su hermana. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay más maestros? Sí, hay maestros, porque es necesario conocer los contextos, la historia. Hay muchas cosas que enseñar y hay muchas cosas que aprender acerca de la Biblia. Pero, dice, nadie más enseñará a su prójimo diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Porque Dios no tiene intermediarios. Porque Dios no tiene intermediarios para llegar a nuestro corazón. Él
a través de su Espíritu Santo nos habla, y a través de su palabra que fue dada por el Espíritu Santo nos habla, y Él llega a nuestro corazón. Y si somos realmente sus hijos, le conocemos. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor, la reconocen y lo siguen. Lo siguen. Las ovejas, las verdaderas ovejas de ese pastor. Las que no son ovejas no lo reconocen. Pero Pablo les dice, yo los busco a ustedes. No me interesa otra cosa. No me interesan sus posesiones, no me interesan las cosas que tienen, no me interesa su comodidad y no me interesa su seguridad. Me interesa que en su corazón y en su mente estén escritas las palabras de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que lo conozcan, para que lo conozcan. Pero claro, los falsos maestros nos vienen con enseñanzas y nos dicen que son las profundidades de Dios, que nos enseñan cosas nuevas que no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia, hermanos, no son de Dios. No son de Dios. Lisa y llanamente. Lisa y llanamente. No hay un nuevo conocimiento que viene de algún lugar celestial y es dado a una persona en particular. Porque nadie enseñará a su hermano para decirle conoce al Señor, porque todos le conocerán. Y una de las herejías que Pablo peleaba, con las cuales Pablo peleaba, eran justamente las religiones del misterio, las religiones del misterio, a través de las cuales las personas tienen que ser conocedores de ciertos misterios que no están al alcance de todo, para alcanzar un grado de espiritualidad más elevado. Eso no existe en la palabra de Dios. Yo no necesito conocer algún grado de espiritualidad más elevado como eso de que si quiero más tengo que ofrendar más. No. Dios ya nos dio claramente su palabra y Pablo quería que estuviera en nuestro corazón. Por eso Pablo decía, no me interesa lo de ustedes, me interesan ustedes, y que Cristo esté en su corazón y que la palabra del Señor more en abundancia en vosotros, more en abundancia en vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23, un texto vamos a leer desde el 21. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a leer desde el 19, está muy bueno. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará. Y Pablo les dice claramente, como les dice a los corintios, también podemos completar la idea con el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es el que da testimonio a nuestro espíritu, como dice claramente Pablo en Romanos, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No lo apaguen. No escuchen a falsos maestros, no escuchen falsas enseñanzas, porque si ustedes siguen esas falsas enseñanzas, seguramente serán arrastrados lejos del Espíritu, apagando el Espíritu. Ahora, esto se lo dice a quienes, a los creyentes les dice esto. No les dicen, llamen al apóstol de moda para que el Espíritu no se apague en ustedes.
Vayan a la predicación del superclásico de la fe en River o lo que sea. No busquen al gran maestro que pueda hacer un gran recital en River. Se lo estoy diciendo a cada creyente. Ustedes no apaguen el espíritu. Ustedes. Y para eso no necesitan nada más. ¿Por qué? Porque nadie enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y si realmente el Espíritu está en nosotros, entonces conocemos al Señor. Y el Señor nos va a mostrar qué está bien y qué está mal. Así como un día dijimos, nos íbamos a llevar lo que no era nuestro, y dijimos, no, esto está mal. Y lo entendimos en nuestro corazón, de una manera que antes no lo entendíamos tal vez. Íbamos a mentir un día, y dije, no, la verdad que no puedo. El espíritu a nuestro espíritu le dice, esto está mal. Y nos hace conocer a Dios, dice. Después dice también, no menosprecien las profecías, sino que, porque van a venir muchos como diciendo, tengo profecía de parte de Dios, no lo menospreciemos, pero examinémoslo todo y retengamos lo bueno, claramente. También nos dice a nosotros que la examinemos. Nos dice a nosotros que la examinemos. ¿Y cómo vamos a examinarlo? A través de la palabra. A través de la palabra. A través de la palabra. Dice, absteneos de toda especie de mal. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, todos nosotros, que es lo que Pablo buscaba, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Pablo buscaba a los corintios, quería esto en los corintios, como se los dice también a los tesalonicenses. Pablo quería que ellos aprendieran y fuera una cuestión sobrenatural, sí, en sus corazones, porque nuestro corazón y nuestra mente es engañosa y solamente el Espíritu de Dios a nuestro espíritu nos lleva por los caminos por el que hemos de estar. Y Pablo busca que se establezca ese pacto en nuestro corazón, en nuestro corazón. Les dice también Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En Lucas, hablando de la oración y de cómo Dios nos provee, Lucas 11, habla de cómo Dios nos trata y de cómo los padres tratan a sus hijos. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Pero hoy en día, como claro, los falsos maestros en Corinto no eran los verdaderos padres espirituales de los corintios, como sí lo era Pablo, y como estos falsos maestros que andan pululando hoy en día no son los encargados de la congregación, sino simplemente advenedizos que se buscan llenar sus bolsillos. Entonces, la congregación necesita pan y le dan piedra. La congregación o el cristiano necesita alimentarse con pescado y les dan serpientes. Quieren un huevo y les dan un escorpión. Y los tomamos y vamos allí y hasta pagamos una entrada para llevarnos piedras, serpientes y escorpiones en lugar de alimento espiritual. Y Pablo
esto ya lo sabía, y sabía que los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, que los siervos verdaderos de Dios atesoran para sus hijos y dan de buenos tesoros para sus hijos. Como Pedro también les decía a los pastores en 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, del 2 en adelante, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y así aquel siervo de Dios, que realmente es un siervo de Dios y no un falso maestro, va a actuar de esta manera, como Pedro lo plantea. Como Pedro lo plantea. El Señor Jesús da el ejemplo del asalariado y del pastor de las ovejas. El pastor, el buen pastor, dice: su vida da por las ovejas. Mas el asalariado ve venir al lobo y huye. Pablo, como buen pastor, su vida daba por las ovejas. Su vida daba por las ovejas. Pero estos falsos maestros, si veían venir al lobo, se iban. Y el versículo 15 de 1 Corintios 12. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo, que en Romanos había dicho que si es necesario derramarse en libación, su cuerpo sea quemado por ellos, lo iba a hacer. Le dice también a los corintios: yo de buena gana gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo con tal de llevarles a ustedes la palabra de Dios. Y también marcaba una enorme diferencia con estos falsos maestros a los cuales él estaba enfrentando. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros nunca en su vida iban a dar de lo suyo para que los corintios, ni a sí mismos, para que los corintios estuvieran mejor y aprendieran la palabra. Nunca. Pero Pablo sí dice. ¿Y qué les dice? Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué es la razón por la cual él está defendiendo su ministerio? La razón por la cual él está haciendo todo este discurso para decirle a los corintios: miren, al final la decisión es de ustedes, muchachos. La decisión es de ustedes. Yo soy esto. Ni siquiera voy a hablar mal de ellos. Ustedes comparen. Ustedes hagan el trabajo espiritual e intelectual de medir, de comparar, porque de esto depende su salvación, y de esto depende nuestra salvación. Porque el prestar oídos a estos falsos maestros, el seguir las falsas enseñanzas, nos pueden apartar de Dios, pueden apagar el espíritu que muere en nosotros y vivir en oscuridad, creyendo que vivimos vidas cristianas, que somos cristianos. Sin embargo, lejos del Señor, porque no estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor. Y luego sigue: pero admitiendo esto, que no os he sido carga, sino como que soy astuto, os prendí por en medio. O sea, fui y trabajé entre ustedes sin ser carga, y ahora
ustedes están en esta situación. Dice, pero nada, de ninguna manera los engañamos, porque Tito no los engañó. Yo lo envié a Tito y él no los engañó, y no hemos procedido, y pregunta, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Dice, ¿pensás que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo muy amado para vuestra edificación. Porque también cuando él plantea todo esto, lo que está planteando es que yo les estoy diciendo esta verdad y ustedes que están pensando que yo me estoy disculpando con ustedes. Y no es así. Yo quiero su edificación. Y lamentablemente suele suceder. Y luego dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Cómo los quería Pablo? Los quería firmes en la fe, los quería pudiendo distinguir entre una cosa y otra, los quería siempre estando en el Señor. Y dice, lamentablemente tal vez no los halle de esa manera. Y si yo no los hallo de esa manera, ustedes no me van a hallar como quieren. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a decirle, bueno muchachos, si ustedes creen en esto, y bueno, han desarrollado esto, no les voy a dorar la píldora diciéndoles, está todo bien muchachos, ustedes aceptaron esta nueva enseñanza, pero es un poco distinto a lo que yo les enseñé, bueno, está bien, algún pecado hay, pero no hay problema. Pablo dice, ustedes no me van a encontrar como quieren encontrarme. Si ustedes están siguiendo una falsa doctrina, yo se las voy a decir claramente les voy a decir qué está bien y qué está mal. No esperen de mí que les dore la píldora. Dice, puede ser que los halle como yo no quiero, dice, habiendo entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Si vamos a 1 Corintios, en los primeros capítulos, habla de lo mismo, de las divisiones, se peleaban porque uno era de Pedro, el otro era de Apolos, el otro era de Pablo, dice, no les pude hablar como espirituales, sino que les tengo que hablar como carnales, porque entre ustedes hay celos, envidias, divisiones. De 1 Corintios 2 a 2 Corintios 12, con un par de cartas en el medio, un río de tinta corrió, y todavía los corintios seguían ahí. Había que seguir empujándolo para que vean las diferencias, para que piensen y que ellos se afirmen en el Señor. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. ¿Por qué? Voy diciendo, todo el trabajo, ¿cuántos años han pasado, muchachos, desde que yo estuve allí? Casi me matan en la sinagoga, estuvimos con problemas, les escribí una carta, tuvieron un problema con uno que se acostó con la mujer de su padre, lo sacamos de la iglesia, después se arrepintió y volvió. Tantas cosas hemos pasado para que todavía sigamos en lo mismo. Por eso Pablo estaba preocupado para que los corintios crezcan en la fe, para que dejen los rudimentos de la fe y sigan adelante, para que puedan avanzar en la fe, y obtener victoria, porque ese era el anhelo de Pablo, que los corintios sean y crezcan a la altura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eterno Dios, te agradecemos porque tú eres bueno y porque, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que vas a, Señor, machacar en nuestra mente hasta que te sigamos, hasta que entendamos. Nos vas a disciplinar y nos vas a amonestar hasta que aprendamos, Señor. Y te agradecemos eso, Señor, porque realmente lo necesitamos. Porque a veces pasan años, Padre Santo, para que podamos entender algo. Pero, Señor, esa es la tarea de nuestra vida, llegar a ti.
llegar al cielo, vivir y crecer hasta ser un varón perfecto, a la altura de la estatura de Cristo. Por eso, Señor, gracias por toda tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén.